Bien, jóvenes, empecemos entonces. Vamos a ver el tema que corresponde a estadística, ¿sí? Y empecemos. Veamos primero la definición de estadística, ¿sí? Generalmente la estadística se asocia con un conjunto de datos organizados en tablas o en gráficos, ¿sí? Referentes a geografía, demografía, economía, mercado, salud, entre otros temas, ¿sí? Entonces, básicamente lo que la estadística busca, ¿sí? Es tener datos organizados en tablas, ¿sí? O en gráficos para así analizar y sacar conclusiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un gráfico, ¿sí? Que es típico en análisis estadístico, ¿sí? Este de aquí se llama histograma, ¿sí? Histograma de frecuencia y es un gráfico bastante usado en estadística, ¿sí? Ok. Eh, la estadística, como aquí indica, es más amplia de lo que parece. Si es una ciencia alternativa como la matemática y por su utilidad, es apoyo de todas las demás ciencias, ¿sí? La estadística ayuda a que los administradores tomen las mejores decisiones en tiempos de incertidumbre, sobre todo, ¿sí? Bien. La estadística se ha venido desarrollando en el tiempo desde una primera etapa en donde se hacían censos hasta la actualidad donde ya se trabaja con cálculos de probabilidades, ¿sí? La estadística es la ciencia que recolecta, organiza, describe e infiere información para el análisis e interpretación de los fenómenos que nos rodean, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la definición de estadística, ¿sí? La ciencia que recolecta, organiza, describe e infiere información para el análisis e interpretación de los fenómenos que nos rodean, ¿sí? Bien, ahí tenemos el objetivo de la estadística es reunir información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, series de hechos, etcétera, para deducir de su análisis conclusiones precisas o previsiones para el futuro, ¿sí? Tenemos dos divisiones de la estadística, ¿sí? La estadística descriptiva y la estadística inferencial. De la que nos vamos a ocupar es de la descriptiva, ¿sí? Estadística descriptiva consiste en la presentación de datos en forma de tablas y gráficas. Esta comprende cualquier actividad relacionada con los datos y está diseñada para resumir o describir los mismos sin intentar inferir nada que vaya más allá de los datos como tales. ¿Ok? O sea, solamente trabaja con los datos que tiene, ¿sí? Como que tiene recolectados, ¿sí? La estadística descriptiva trata de la tabulación de datos, su presentación en forma gráfica o ilustrativa y el cálculo de medidas descriptivas, ¿sí? Entonces aquí podemos observar la tabulación de datos, ¿sí? Eh, cómo se presenta en tablas, forma gráfica, forma gráfica o ilustrativa, ¿sí? Y también el cálculo de medidas descriptivas. Entonces, básicamente de esto se basa la estadística para su análisis, ¿sí? Estadística inferencial. Se deriva de muestras que son subconjuntos de una población con alguna característica de interés, a partir de las observaciones hechas a una parte de un conjunto numeroso de elementos. ¿Sí? Se infiere acerca de las características que posee la población. La estadística inferencial investiga o analiza una población partiendo de una muestra tomada, ¿sí? Vamos a ver los conceptos aquí que se indican de muestras, ¿sí? Individuos o elementos, ¿sí?
persona o objeto con alguna característica que se desee estudiar. Ejemplo, si estudiamos la altura de los niños de una clase, cada alumno es un elemento. ¿Okay? Si estudiamos el precio de ciertas viviendas, en cambio cada vivienda es un elemento, ¿sí? O individuos, ¿sí? Población. Población, en cambio, es un conjunto de individuos o elementos con alguna característica de interés, ¿sí? Vemos que aquí ya nos estamos tomando también conceptos de conjuntos, ¿sí? La población se puede clasificar según su tamaño en dos tipos. Población finita, donde el número de elementos es finito, ejemplo, la cantidad de alumnos de una escuela. Y también podemos tener población infinita, ¿sí? Ya que estamos hablando de conjuntos. El número de elementos es infinito o tan grande que pueden considerarse en cantidad infinita, por ejemplo, las estrellas de la Vía Láctea, ¿sí? ¿Qué es una muestra? Conjunto representativo de la población o una parte de la población que sea representativa de la misma. ¿Sí? Eso es una muestra. ¿Sí? Es un subconjunto, ¿sí? Es un subconjunto de la población. ¿Ok? Como aquí indica, o una parte de la población que sea representativa de la misma. Entonces sería un subconjunto de la población. ¿Sí? Entonces aquí tengo, por ejemplo, una población. Aquí tenemos los individuos o elementos. ¿Sí? Y, por ejemplo, un subconjunto sería una muestra. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, profe. Muy bien. ¿Sí? Ejemplo, para la población, estudiantes de las escuelas de Guayaquil, ¿sí? Ahí tenemos una población, por ejemplo, una muestra podría ser el conjunto de niños de una escuela en particular. ¿Sí? El conjunto de niños de una escuela en particular, eso podría ser una muestra, ¿sí? ¿Ok? Entonces, una muestra no es más que un subconjunto, ¿sí? Un subconjunto. La mayoría de los estudios estadísticos no se realizan sobre la población por los altos costos en tiempo y dinero, ¿sí? Es decir, hacer análisis sobre la población en total implica uno, mucho tiempo y otro también costos, ¿sí? Sino que se hacen sobre un subconjunto, es decir, sobre una muestra, partiendo del supuesto de que este subconjunto presenta el mismo comportamiento y características de la población, ¿sí? Okay, por algo son elementos de la población. Entonces, la estadística trabaja más con muestras, ¿sí? Trabaja más con las muestras. ¿Sí? Variable. Es una característica que se asocia a los elementos de una muestra o población. Tiene la propiedad de poder ser medida u observada. ¿Sí? La expresión numérica de la variable es el dato. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una población, ¿sí? Tomamos una muestra, ¿sí? Aquí tenemos los elementos o individuos, ¿sí? Y una variable puede ser estatura, género también, ¿sí? Estatura y género. Eso pueden, aquí tendríamos dos variables, ¿sí? Una estatura y otra género, ¿sí? Y como aquí indica, su expresión numérica es el dato, ¿sí? Su expresión numérica es el dato, ¿sí? Entonces aquí podemos tener datos cualitativos y también datos cuantitativos, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. Las variables se pueden clasificar ¿sí? Tenemos dos tipos de variables, variables cualitativas y variables cuantitativas, ¿sí? Las variables cualitativas, a la vez se clasifican o se dividen en variables ordinales y variables nominales, ¿sí? Variables cuantitativas se las clasifica en discretas y continuas, ¿ok? Las cuantitativas son variables más que todo de tipo numérica, así que pueden tomar algún valor para que queden definidas. ¿Sí? Variable cuantitativa se expresa por medio de números y pueden ser discretas. Discretas son aquellas que solo se miden por medio de valores puntuales, es decir, por ejemplo, número de materias, 3, por ejemplo, cantidad de médicos en un hospital, 17, por ejemplo. ¿Sí? Variables continuas pueden tomar cualquier valor en un intervalo. ¿Sí?
Variables continuas pueden tomar cualquier valor en un intervalo. Y otra característica importante de las variables continuas es que también pueden ser incontables, ¿sí? Pueden ser también incontables. Es decir, pueden también, dentro de un rango, pueden ser infinitas. Ejemplo, peso de una persona, estatura de una persona también, ¿sí? Esas pueden ser ejemplos de variables continuas, ¿sí? Variables cualitativas. No se pueden expresar numéricamente, sino más bien describen una cualidad, como su nombre lo indica, cualitativa, atributo o característica, ¿sí? Las tenemos de dos tipos. Ordinales, aquellas que tienen un orden o un puesto. Por ejemplo, nivel de estudio, primaria, secundaria, superior, ¿sí? También posición de ganadores de un concurso, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profesor. Entonces hay que tener bien claras estas diferencias, ¿sí? Sobre las variables, ¿sí? Variables cualitativas nominales, aquellas que en cambio no tienen orden, pero que se las podría ordenar alfabéticamente, ¿sí? O sea, ellas no requieren ningún tipo de orden. ¿Sí? Por ejemplo, género, masculino, femenino, ¿sí? Color de cabello, también, por ejemplo, es una variable cualitativa nominal, negro, rubio, pelirrojo, ¿sí? ¿Okay? Entonces, las variables nominales no requieren estar en un orden, ¿sí? No requieren estar en un orden. Bien. Vamos a ver variable cuantitativa discreta. ¿Sí? Las variables cuantitativas discretas presentan un número contable de valores, ¿sí? Las variables, en cambio, cuantitativas continuas presentan un número incontable de valores, ¿sí? Eso es una característica bastante fuerte de esas variables, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una tabla en donde tenemos una clasificación de esas variables. Por ejemplo, variables discretas, el número de hijos de una familia, ¿sí? La cantidad de dedos que tienes en la mano, ¿sí? Esa es una variable discreta porque puedes contar, ¿verdad? Número de animales en una granja, ¿sí? Número de libros vendidos cada mes en Amazon, ¿sí? Esa es una variable discreta. Número de clientes que visitan un supermercado por día, ¿ok? Las variables cuantitativas, en cambio, continuas, ¿sí? Como aquí dice, son aquellas que presentan un número incontable de valores. Por ejemplo, la estatura de tu mejor amigo, ¿sí? Volumen de agua en una piscina, ¿sí? Eso puede presentar un número incontable de valores. Longitud de centímetros de un tenedor, ¿sí? Tiempo que demora el delivery de Pizza Hut en entregar un pedido, ¿sí? Otro ejemplo, tiempo que esperas al amor de tu vida, podría ser una variable cuantitativa continua, ¿sí? Ahí tenemos entonces ejemplos de variables discretas y continuas, ¿sí? Muy bien, sigamos. Variables cualitativas, por ejemplo, tenemos también otros ejemplos, el nivel socioeconómico, ¿sí? En las ordinales, alto, medio, bajo, ¿sí? Ahí sí hay que poner un orden, ¿verdad? ¿Sí? Rendimiento académico, por ejemplo, ¿sí? Es una variable cualitativa ordinal que su orden puede ser excelente, regular, deficiente, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes llenan cuando se llena una encuesta, por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo,
la que ustedes hicieron la evaluación, creo. Allí les ponen una clasificación, ¿sí? 5 de acuerdo, 4 como es 5 excelente, 4 muy bueno, 4 bueno, etc. 3, 2, 1. Entonces eso sería un ejemplo de variable cualitativa ordinal, ¿sí? Porque lleva, hay que ponerlas en un orden, ¿sí? Llevan un orden. ¿Sí? Por ejemplo, otro ejemplo, la sed de una persona, mucha, poca, nada, ¿sí? Eso también es una variable cualitativa de tipo ordinal. Variables cualitativas nominales, por ejemplo, ¿sí? Estado civil, ¿sí? Eso es una variable cualitativa nominal. Casado, soltero, divorciado, viudo, unión libre, ¿sí? No requiere un orden, no requiere ponerlas en orden, ¿sí? O sea, no es necesario un orden. Color de ojos, ¿sí? Otra variable cualitativa nominal, marrón, azul, verde, tampoco requiere un orden, ¿sí? O sea, no tiene sentido ponerle un orden, ¿sí? O sea, va a dar lo mismo. Otra variable cualitativa, profesión, ¿sí? Arquitecto, médico, ingeniero, abogado, ¿sí? Tampoco tiene sentido colocarlo en orden. Entonces, las variables nominales, recuerden que no necesitan colocarlas en orden, ¿sí? Bien, hasta aquí alguna pregunta. Está claro hasta aquí sobre los conceptos básicos que estamos viendo. ¿Alguna pregunta? Bien, sigamos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta sobre las variables? No, profesor. Ejemplos. Se define una variable como una cantidad de focos defectuosos en una inspección de 100 focos escogidos aleatoriamente en el almacén de una fábrica. ¿Sí? ¿Qué tipo de variable es? Bueno, en este ejemplo tenemos que la variable es cuantitativa discreta, ¿sí? Porque se puede contabilizar, ¿ok? Se puede contabilizar, ¿sí? Otro ejemplo, el número telefónico de una persona. ¿Qué creen que es? ¿Es un dato cualitativo o cuantitativo? El número telefónico de una persona será un dato cualitativo o cuantitativo. Cuantitativo. ¿Perdón? Cuantitativo, ¿Por qué cuantitativo? porque estamos hablando, es algo que se puede contar. Usted dijo que cualitativo era una cualidad. La respuesta es cualitativa, ¿sí? O sea, en ese caso tenemos que, por ejemplo, el número telefónico me indica, por ejemplo, el país donde se encuentra la persona, ¿sí? O sea, es una característica, o sea, define más que todo una característica de una persona, ¿sí?
Por ejemplo, Pero los- el número telefónico como para identificar de dónde es, más no como número en sí. es que el número telefónico no es no es un tipo de variable que tú le puedes asignar un número, o sea, un dato, ¿sí? Más bien te describe una cualidad, o sea, más bien describe una característica, ¿sí? Más bien describe una característica, ¿sí? Eh, por ejemplo, los números telefónicos, ¿sí? Eh, recordemos que antes cuando repartían las guías telefónicas, lo que uno podría obtener de allí, de un número telefónico, es una dirección, ¿sí? Donde se encuentra ubicada la persona o de dónde, de qué sector es ese número telefónico, ¿sí? Entonces, en este caso, los números telefónicos no son una variable cuantitativa, son cualitativas porque me definen alguna característica de la persona, ¿sí? No se define como número, sino como una cualidad. El número telefónico me, Ah, ya. me da alguna propiedad, alguna característica de alguien, ¿sí? Ok. De una persona, ¿ok? Ya. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, estos pequeños ejercicios donde hay que ir llenando según la variable, ¿sí? Por ejemplo, veamos, el curso favorito de los alumnos de una escuela, ¿qué tipo de variable será? ¿Variable cualitativa o cuantitativa? Curso favorito de los alumnos. Cualitativa se puede, cuantitativa se puede contar. Cuantitativa. A ver, vamos repasando, ¿sí? Recordemos que tenemos dos tipos de variables, cualitativas y cuantitativas, ¿sí? Ya. Cuando hablamos de variables cuantitativas, son aquellas que se expresan por medio de números, ¿sí? Y tenemos dos tipos, discretas y continuas, ¿ok? Que las variables cualitativas no se pueden expresar numéricamente, sino más bien describen algún atributo, alguna característica, ¿sí? ¿Ok? Y tenemos, recordemos, ordinales aquellas que No tienen me un orden gusta. compuesto y nominales aquellas que no tienen Entonces es orden, cualitativo. ¿sí? En este Discreta. caso tendríamos si queremos saber, por ejemplo, el curso favorito de los alumnos de una escuela, ¿sí? El curso favorito sería Cualitativa. una variable cualitativa. ¿Y qué tipo? ¿Sería ordinal o nominal? Ordinal. Sería ordinal, pues, ¿verdad? Porque allí usted elige, bueno, cuál es el curso que más le gusta. Pero entonces usted pone dentro de una categoría, pues, ¿sí? Ajá. Sería en este caso cualitativa, ordinal, ¿sí? Cantidad de libros en un anaquel Esa es es cuantitativa. cuantitativa, pero ¿qué? ¿Continua o discreta? Continuo, discreta. Discreta. Es discreta porque se puede contar, ¿sí? Se puede contar, ¿sí? Diámetro de una esfera. Diámetro de una esfera. Diámetro de una esfera. Primero, Es cualitativa. el diámetro es un número, ¿sí? Se lo mide con un número, ¿sí? Entonces sería una variable cuantitativa, pero sería continua, ¿sí?
Cuantitativa continua. ¿Sí? Porque puede estar dentro de un intervalo. ¿Sí? Puede estar dentro de un intervalo y puede tomar una cantidad infinita de valores. ¿Sí? Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. Cantidad de clientes atendidos en un restaurante en un día. ¿Qué tipo de variable es? Es cuantitativa Ya, discreta. cuantitativa discreta, ¿sí? Porque puedo contarlo, ¿sí? Cuantitativa discreta. Porque se lo puede contar, ¿sí? Puedo decir, bueno, hoy día hubieron 60 clientes atendidos, 80, 90, ¿sí? Lugar que ocupa un nadador en una competencia. Lugar que ocupa un nadador en una competencia. Eso sería una variable cualitativa, ¿verdad? Y como hablamos de el lugar que se ocupa dentro de una competencia sería cualitativa ordinal. Porque si requiere un orden, pues sí, primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, etc. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. Longitud de 150 tornillos producidos en una fábrica. En este caso sería una variable cuantitativa continua, ¿sí? Porque la longitud va variando dentro de un intervalo, ¿sí? ¿Ok? Es decir, pueden que algunos tornillos midan 1.2, midan 1 centímetro, 1.2 centímetros, 1.25 centímetros, 1.20 centímetros, etc. ¿Sí? Número de pétalos que tiene una flor. Número de pétalos que tiene una flor. Número de pétalos que tiene una flor. ¿Qué tipo de variable es? Cuantitativa. ¿Cuantitativa, continua o discreta? Discreta. Discreta porque se puede contar, ¿sí? Discreta porque se puede contar. Muy bien. Ya. Bien. Ya, bien jóvenes. Bueno, los demás ejercicios se los dejo para que ustedes lo practiquen, ¿sí? Y bueno, nos quedamos hasta aquí por el día de hoy. Continuamos ya, bueno, la próxima semana también habrá clases normales, ¿sí? ¿Ok? Bien.